Hi there, hola a todos. Welcome back to Quick English. Hoy vamos a enseñaros un listado de 10 phrasal verbs que se estudian principalmente cuando se alcanza un nivel C1. Así que, tal como siempre digo, ya seas principiante en inglés o estudiante intermedio, quizás te pueda servir de utilidad este vídeo. Are you interested now? Let's get started. Alright, so let's start with the first one. Account for. Justificar, explicar. Increased pollution may account for climate change. Vamos por el siguiente. Bring on. Provocar, causar, suscitar. His heart condition was brought on by his diet. Vamos con el tercero. Come about. Ocurrir, suceder por casualidad. The change in policy came about as a result of public pressure. Do without. Prescindir. We can do without help from you. Embark on. Embarcarse en algo, lanzarse. After graduating from university, she embarked on a career in banking. Follow through. Seguir haciendo algo hasta que se complete. If you always follow through on your responsibilities, you will be a trustworthy person. Get across. Hacer entender. The teacher managed to get across how important it was to attend lectures. Bueno, esta siguiente phrasal verb en realidad es de C1, pero sí que es cierto que se oye con mucha frecuencia, porque se ha estudiado en muchos contextos, ¿vale? Es cuando queremos decir estar deseando de hacer algo, ansiar algo, anhelar algo. Look forward to. Y ojo, esta phrasal verb, el verbo le sigue siempre en gerundio o un sustantivo. I'm looking forward to meeting you later. Está claro que esta phrasal verb es imprescindible en cartas formales. Siguiente. Map out. Planear en detalle cómo va a pasar algo. Her career was mapped out for her when she decided to take that job. Alright, folks. Let's gonna take a look at the last one. Narrow down. Restringir. Reducir. The police are working hard to narrow down the list of suspects. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que este corto vídeo os sirva de ayuda. Remember, folks, los phrasal verbs son súper importantes para un buen uso del idioma. So keep up the hard work. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda o necesitáis más ejemplos al respecto, dejadme un comentario. Y por supuesto, dadle un like si os gustó y ya sabéis, suscribiros para más contenido. And remember, this is Quick English.